Para facilitar la comunicación, empecemos a utilizar un sistema de coordenadas como el que se utiliza en la escuela. Como puede ver, el eje Z se dirige en la dirección de las líneas del campo magnético y por lo tanto puede representarlas. Entonces, podemos dejar de trazar el imán externo en todas las demás ilustraciones. De aquí en adelante, también ilustraremos los protones como vectores, como pequeñas flechas. Quizás recuerde que un vector representa una cierta fuerza, por su tamaño que actúa en una cierta dirección, dirección de la flecha. La fuerza representada por los vectores en nuestras ilustraciones es la fuerza magnética. Ahora, echemos un vistazo a esta ilustración. Aquí tenemos 9 protones que apuntan hacia arriba, realizando la precesión en forma paralela a las líneas del campo magnético externo, y 5 protones que apuntan hacia abajo, realizando la precesión antiparalelamente al campo magnético externo. Para simplificar esta demostración, detengamos la animación. Lo que vemos en esta figura es simplemente una foto tomada en un punto específico en el tiempo. Una foto tomada un tiempo después. Muestra a los protones en posiciones diferentes, ya que realizan la precesión. De hecho, la precesión ocurre muy rápidamente. La frecuencia de precesión para los protones de hidrógeno es de aproximadamente 42 MHz, en una fuerza de campo magnético de 1 Tesla. Esto significa que los protones realizan la precesión alrededor del cono del helado, más de 42 millones de veces por segundo. Ahora, hay millones de protones en su cuerpo que realizan la precesión a esta velocidad. Es fácil de imaginar que, en algún momento, puede haber un protón, A en la ilustración, que apunta en una dirección y otro protón, A1, que apunta exactamente en la dirección opuesta. El resultado es muy importante. Las fuerzas magnéticas en las direcciones opuestas se anulan entre sí, como dos personas que tiran de extremos opuestos de una soga. Por último, para cada protón que apunta hacia abajo, hay uno apuntando hacia arriba, el cual anula su efecto magnético. Pero como hemos aprendido, hay más protones apuntando hacia arriba que hacia abajo, y las fuerzas magnéticas de estos protones no se anulan por otras. Entonces, nos quedamos de hecho con algunos protones, 4 en nuestro ejemplo, apuntando hacia arriba. Sin embargo, no solo las fuerzas magnéticas que apuntan hacia arriba o hacia abajo se pueden anular o neutralizar entre sí. Debido a que los protones que apuntan hacia arriba realizan la precesión, puede haber uno que apunte hacia la derecha, mientras que otro apunta hacia la izquierda. La fuerza magnética de un protón A se puede ver como el resultado de dos componentes. Uno que apunta hacia arriba a lo largo del eje Z y uno en la dirección del eje Y. La fuerza magnética del protón A1 también tiene un componente a lo largo del eje Y, pero en la dirección opuesta. Así, A anula el componente de A a lo largo del eje Y. Lo mismo se aplica para otros protones, por ejemplo, B y B1. Al tiempo que existe B apuntando hacia adelante, existe B1 apuntando hacia atrás. Anulan sus respectivos vectores magnéticos a lo largo del eje X. En contraste con los vectores magnéticos en el plano XY, los cuales se anulan entre sí, los vectores a lo largo del eje Z apuntan en la misma dirección, y por lo tanto, se suman a un nuevo vector magnético de suma, que apunta hacia arriba a lo largo del campo magnético externo. En esta dirección, los vectores por separado, las fuerzas magnéticas por separado,
Suman como personas que tiran del mismo extremo de la soga. Ahora bien, ¿qué significa esto? Esto significa que al colocar un paciente en el imán de la unidad de IRM o en cualquier otro campo magnético fuerte, el mismo paciente se vuelve un imán, es decir, tiene su propio campo magnético. ¿Por qué? Porque los vectores de los protones que no se anulan entre sí suman. Debido a que esta magnetización es longitudinal al campo magnético externo, se denomina magnetización longitudinal. Este nuevo vector magnético es importante, ya que es el que puede usarse para obtener una señal. Sería bueno poder medir esta magnetización del paciente, pero existe un problema. No podemos medir esta fuerza magnética, ya que está en la misma dirección, paralelo al campo magnético externo. Para ilustrar esta cuestión, imagine que se encuentra en un bote, flotando río abajo. Tiene una manguera en su mano y echa agua al río. Para alguien que lo está observando desde la orilla, es imposible saber cuánta agua está echando, es decir, cuánta magnetización nueva se agrega en la dirección antigua. Sin embargo, cuando apunta la manguera hacia la orilla, cambia la dirección del nuevo campo magnético, y ahí quizá el agua se puede recoger y medir por un observador imparcial en la orilla. Lo que debemos aprender de esto es lo siguiente. La magnetización longitudinal al campo magnético externo no se puede medir directamente. Para esto, necesitamos una magnetización no longitudinal, sino transversal al campo magnético externo. Antes de que se vaya, resumamos. Y cuando vuelva, comience nuevamente con este resumen.